Quisiera que traten de imaginar un momento el escenario. Un niño de 5 años, un palacio, risas, honor, promesas de futuro, sangre real, literal, corriendo por sus venas. Y de repente, un grito, una tragedia, una noticia: el rey ha muerto. Una niñera corre desesperada, lo toma en los brazos, una huida, un caos, un miedo, y en medio de la prisa el niño se cae. No fue su culpa, no fue su decisión, no fue su pecado, pero la caída lo marcó para siempre. Sus piernas nunca volvieron a funcionar, su destino cambió en unos segundos. Pasó de heredero del palacio a un lugar escondido llamado Lodebar, un lugar literal sin pastos, sin fruto, sin esperanza, un lugar olvidado. Alguien que pasó del palacio a vivir en un lugar como este, con miedo, pensando: si el rey sabe que existo, estoy muerto. Ese era Mefiboset. No sé si se acuerdan de la historia de Mefiboset, y si no la conocen, vamos a conocer un poquito de este personaje. Un lisiado, un rechazado, viviendo en un lugar árido, olvidado. ¿Qué pasa hasta aquí? El pueblo de Israel empieza a pedir un rey. Dios no estaba tan convencido, según se lee en la palabra, y les pone a Saúl. Saúl gobierna 40 años. En esos 40 años estuvo muy bien un tiempo, y digamos como su segundo reinado empezó en una etapa de desobediencia a Dios, de duda a Dios, y Dios le quitó su unción. Dentro de ese tiempo de reinado, Saúl, dentro de varios hijos, tuvo un hijo que se llamaba Jonatán, el amigo entrañable de David. Ya posiblemente conocen esto. 40 años reina David, 40 años muere junto con Jonatán en manos de los filisteos. Cuando llegamos a la historia de hoy, ya habían pasado aproximadamente 20 años de la muerte de Saúl. Podríamos decir que Mefiboset en la historia de hoy ya tenía aproximadamente 25 a 30 años. No se sabe exactamente, la cronología no lo dice exactamente, pero ya era una persona adulta en la historia que encontramos en 2 de Samuel. Algunas referencias: cuando un rey era derrocado y otro tomaba el reinado, tenía el derecho, y en la cultura tenía el derecho concebido de matar si él quería el 100% de la descendencia del rey anterior, para evitar que hubiera una rebeldía, para evitar que lo derrocaran o evitar que le quitaran sus posiciones. No sé si me explico. Todo esto es para entender el contexto de la historia de Mefiboset. En medio de la situación tan trágica, 20 años después que le pasó a Mefiboset, David, en medio del palacio, dice: ha quedado alguien en quien yo haga misericordia. Es una frase extraordinaria que el rey David muestra, y esta noche lo que vamos a poner es una comparación, una analogía de la misericordia del rey David con la misericordia y la gracia de Dios con cada uno de nosotros. Yo creo que hoy Dios sigue haciendo la misma pregunta. De repente es para cada uno de nosotros, o en algunas etapas de nuestra vida puede ser que el Señor nos haga la pregunta: ¿hay alguien en quien yo haga misericordia? Les voy a pedir que busquen 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Acá encontramos la historia de Mefiboset, que, como ya les dije, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. ¿De acuerdo? Vamos a leer qué dice 2 de Samuel
hasta el versículo 13. Dice, después de esto, aconteció que David derrotó, perdón, estoy leyendo el 8. Bondad de David hacia Mefiboset, dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl en quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa. Y él, inclinándose, versículo 8, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo del Señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondiendo Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la casa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Para entender un poquito esto, Mefiboset, aproximadamente 20 años después, lo encontramos en el capítulo 4 de Segunda de Samuel, tuvo un accidente. Cuando le avisan al palacio que Saúl murió junto con Jonatán, se arma un caos en el ¿cómo se llama? En el palacio. Dice que la nodriza, la nana, la cuidadora, la que cuidaba a Mefiboset se asustó tanto que en la huida dejó caer al niño. Ojo, tenía 5 años el niño. Ya un chiquito de 5 años tiene un tamaño importante. Tiene que haber sido un accidente tremendo, según mi percepción, para que el niño quedara totalmente lisiado de sus pies. Eso lo encontramos en 2 Samuel 4:4. Ya casi retomo lo que leímos en el 9. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Eso dice 2 Samuel 4:4. Tenía 5 años de edad cuando llegó de ejercer la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, el papá de Mefiboset. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, dice, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Imagínense, hermanos, el escenario. Era lisiado, era rechazado, vivía en un lugar árido,
Lodebar era un lugar conocido como un lugar olvidado. Ahí no crecía nada, desértico. Nadie quería vivir ahí. Y aparte de eso, era una persona que vivía con miedo, creció con miedo porque el rey tenía el derecho absoluto de buscarlo y matarlo. Era el entorno de la cultura. Y de un pronto a otro, cuando llegamos al versículo 9, al capítulo 9, vemos que David, 20 años después aproximadamente, dice: yo quiero saber si ha quedado alguien de la casa, ¿de quién? De Saúl, en quien yo haga misericordia por amor ¿a quién? A Jonatán. Ahora vamos a hablar un poquito de la relación de David con Jonatán. Saben, la historia de Mefiboset es una historia de misericordia y de gracia de Dios, comparada con la misericordia y la gracia de nuestro Dios por medio de su Señor Jesucristo. Es una historia de misericordia y gracia que nos busca, que nos levanta, que nos restaura y que nos da un lugar de preferencia como sus hijos, No por lo que hicimos nosotros, no por lo que hiciste, no por lo que hemos logrado, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Vamos a ver que la historia es no por lo que hizo Mefiboset, recibió la misericordia de David, sino por el amor y el compromiso y el pacto de lealtad que tuvo con su padre Jonatán. Entonces es una historia que cuando vemos la analogía podemos buscar algunas similitudes y prácticamente un ejemplo de cómo funciona la misericordia y la gracia de Dios en su vida, en mi vida, y cómo ha funcionado durante todo este tiempo. Número uno, es una gracia que nos busca. Es una gracia y es una misericordia de parte de Dios que nos busca. Hace como 4 meses hablé de la gracia y digo yo, bueno, voy a ver si vuelvo a hablar de la gracia, pero yo quiero ampliarlo a la misericordia de Dios. ¿Saben? David no esperó. Habían pasado 20 años, es cierto, pero David no esperó a que le dijeran que había un hijo de Jonatán vivo. Él tomó la iniciativa. En 2 Samuel 9:1, el inicio del pasaje que leí, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Saben, hermanos, Mefiboset no estaba buscando el rey. Más bien estaba oculto del rey. No quería que supieran de su, ¿cómo se llama? De su existencia. Pero el rey sí lo estaba buscando a él. Yo aquí digo yo, ¿cómo ilustro esto? Ustedes se les ha perdido en algún momento en una tienda, en un centro comercial, un niño. O han ido al centro comercial o al mall y ven que los papás se asustan y empiezan a buscar el chiquito. Y de repente el chiquito está allá en la esquina como si nada, no está pensando en el papá. Porque salió caminando como si nada, empezó a ver ¿cómo se llama? Las ventanas o los juguetes o lo que sea. Pero el papá se asusta. ¿Saben? David empezó a buscar a Mefiboset. Mefiboset no estaba buscando a David. ¿Saben? Es exactamente igual lo que nosotros nos pasa con Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. No, yo creo que nosotros no estamos aquí por casualidad. No creo que sea por coincidencia. Es porque Dios en algún momento nos encontró. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no está diciendo que nosotros, que nos habíamos perdido, fue que fuimos a buscar a Dios. En todo momento Dios es el que lo ha buscado a usted, me ha buscado a mí. Y muchas veces creemos que es lo contrario. Vean, si estamos hoy aquí, hermanos, yo estoy totalmente convencido que no es coincidencia, que no es casualidad. ¿Saben qué es? Es el resultado de la búsqueda divina de Dios en su vida. Yo estoy seguro totalmente que aquí no estamos por iniciativa nuestra, es porque Dios nos buscó en algún momento. Mefiboset llegó frente al rey David porque David lo buscó.
no por él. Y muchas veces vivimos como que nosotros estamos aquí porque nosotros fuimos los que buscamos a Dios. Y la palabra dice que el Señor vino, ¿qué dice? A buscar lo que se había perdido. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Queda claro, queda claro. Porque muchas veces nos otorgamos esa iniciativa de parte de nosotros. No es que cuando yo busqué a Dios, déjense de cosas. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Eso dice la palabra de Dios. Mefiboset no buscó nunca al rey, a pesar de que vivía una vida complicada, a pesar de que era lisiado, a pesar de que tenía una vida complicada, que yo veo la situación, el entorno de Mefiboset similar a nuestra vida espiritual antes de Dios. Lisiados, en lugares áridos, olvidados, sin ninguna esperanza, con miedo. Entonces, número uno que quiero que entendamos de esta historia es que nosotros no estábamos aquí por casualidad ni coincidencia, sino que Dios nos buscó. Así como David fue a buscar a Mefiboset, mandó a buscar a Mefiboset. Y que nuestra historia no empezó cuando yo decidí venir a la iglesia, que les he contado otras veces. Mi historia empezó cuando Dios decidió buscarme. Paralelamente a tenemos que entender o seguido que nosotros no podemos hacer nada solos. No podemos salvarnos solos. ¿Cómo estaba Mefiboset? ¿Cuál era su condición física? ¿Estaba qué? Era una persona coja, lisiado de los pies. ¿Saben? Mefiboset no podía caminar correctamente. Eso muestra posiblemente nuestra condición, simula nuestra condición espiritual. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. Es como pretender ir a correr una maratón con los pies quebrados. Es imposible. Mefiboset no podía hacerlo. Podemos intentarlo, podemos tratar, pero no vamos a llegar. Muchas veces tratamos de arreglar nuestra vida sin Dios, ¿o no es cierto? Muchas veces tratamos de limpiar las embarradas que nos hemos pegado sin el Señor, sin tomar en cuenta a Dios. Y tratamos de portarnos bien o portarnos mejor, de esforzarnos más, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y así no es. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. No hay nada en nosotros que nos haga capaces de salvarnos. Así como Mefiboset. Mefiboset no tenía la capacidad de llegar frente al rey. Tuvieron que mandar a traerlo. Vean lo que dice Romanos, si quieren lo busquen. Romanos 5. Es espectacular Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Dice, cuando éramos, esto voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Cuando éramos, ¿qué dice? Totalmente incapaces de salvarnos. Más claro no se puede. No tenemos absolutamente ninguna capacidad de salvar y de resolver nuestra situación por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos busque, ¿ok? Y que nos dé esa gracia y esa misericordia que ofrece todos los días a sus hijos. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, dice, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, está hablando de Cristo. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró, oigan esto, el amor
su gran amor en que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y esto es el evangelio, hermanos. Esto es el plan de salvación. Esto es las buenas nuevas que usted y yo no teníamos, por si no teníamos la capacidad, como lo dice, de resolver nuestra vida. Somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero a pesar de esa condición pecadora, dice que el gran amor de Dios hizo que Cristo viniera a morir por usted y por mí, a pesar de ser pecadores. No sé si me explico. Yo lo veo tan claro, hermanos. Dios no se esperó a que usted cambiara su vida. No se esperó a que yo cambiara mi vida, a que dejara de hablar mal, a que me dejara portar mal, a que me esforzara y me portara bien. No se esperó a eso para enviar a su Hijo a morir por mí. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que somos totalmente incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Tenía que haber una acción de Dios, y es exactamente la gracia y la misericordia de Dios donde se manifiesta. Oigan esto, hermanos. La gracia y la misericordia de Dios empieza donde termina nuestra autosuficiencia. Voy a tratar de explicar esto, porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Mientras una persona cree que puede solo, que puede resolver su vida, sus errores o su condición espiritual por sus propios medios, hermanos, no va a experimentar plenamente la gracia y la misericordia que Dios quiere darnos. Por eso es tan importante la dependencia de Dios. Entender que por nosotros mismos no podemos. Mefiboset por sí solo no podía ir a presentarse ante el rey. Hubo que ver la iniciativa del rey David de mandar a buscarlo. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos busca porque estamos perdidos y nos hace entender que su amor, su misericordia es la única forma de encontrar la salvación. Es la única forma. ¿Saben? Cuando nos creemos la autosuficiencia y practicamos esa actitud en nuestra vida, que nos pasa a algunos de vez en cuando, y esa actitud de yo puedo, yo lo controlo, no necesito ayuda de nadie, pero eso en la vida espiritual se vuelve un obstáculo. Y les voy a decir por qué. Porque la gracia es un regalo inmerecido. La misericordia de Dios y la gracia es algo que nosotros no merecemos. Y si nosotros creemos que no hacemos nada por eso, muchas veces decimos no la recibo porque no lo he echado por eso, porque muchas veces somos así. La misericordia es no recibir el castigo que ustedes y yo merecemos por el pecado original con que venimos a este mundo. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es igual, voy a cambiarlo. La misericordia de David hacia Mefiboset ejemplifica la misericordia de Dios hacia nosotros. Porque David podía perfectamente mandar a buscar a Mefiboset y que lo mataran sin que nadie le dijera nada. Porque era el único descendiente que había del rey Saúl. Sin embargo, y esto hay que también entenderlo, se asemeja mucho a nuestra historia con Dios. Mefiboset recibió gracia y perdón por otra persona, no por lo que él hizo, por otra persona. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia? ¿Por qué dice? Por amor ¿a quién? A Jonatán. Saben, hermanos, la razón del por qué recibe misericordia de David Mefiboset es por su amigo Jonatán. Era su padre, el padre de Mefiboset, hijo de Saúl. La palabra dice, y si tuviéramos tiempo, por ahí por 1 Samuel capítulo 20, encontramos la amistad entrañable que había entre David y Jonatán. Cuando Saúl lleva a David a su palacio después de la muerte de Goliat, dice
dice la palabra que el corazón de David y Jonatán se entrelazaron y la amistad fue increíble. Hicieron un pacto que incluía lealtad, incluía amor, incluía protección, oiga, de sus descendientes. Cuando tengan tiempo lo leen, no es el tema de hoy. Pero era un pacto especial. Lo encuentran en 1 Samuel 20. Lealtad, amor, protección de sus descendientes. No fue Mefiboset. No fue Mefiboset. Saben, nosotros éramos como Mefiboset. Caídos, lejos, sin mérito. Pero Dios nos llama no para condenarnos, sino para restaurarnos. Y esto no es por nosotros. ¿Saben por quién? Por su Hijo Jesucristo. Y ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Ese es el plan de salvación. Dios no lo acepta a usted y no me acepta a mí por lo que soy. Nos acepta por lo que Jesucristo hizo. Por amor y a ese pacto que tiene con su Hijo. Dios no nos recibe por lo que hicimos, nos recibe porque Cristo ya hizo lo que había que hacer para poder salvarnos. No sé si me explico. Así como David mostró esa misericordia con Mefiboset por amor a Jonatán, Dios muestra su gracia y su misericordia por amor a Jesucristo. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios dice que es rico ¿en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe? Muchas veces tratamos de ganarnos el amor de Dios. Pero no hay nada en nosotros que pueda hacer más que lo que hizo Jesucristo. Ya Jesús pagó el precio por nosotros. El amor, la misericordia de David para Mefiboset fue en función del amor que le tenía y la lealtad y el pacto con Jonatán, su amigo. La salvación, la gracia, la misericordia que nosotros recibimos de Dios es por el amor y el pacto que tiene con su Hijo Jesucristo. Y no hay otra. No hay nada en nosotros que podamos hacer por ganarnos el amor de Dios, porque Jesús ya pagó todo. Ya pagó todo. Algo impresionante que pasó en la vida de Mefiboset también es que su vida cambió. Su identidad cambió. Y saben, cuando yo veo eso, es una transformación que tiene que haber también en sus hijos. El versículo 8, porque ya leí todo, dice Mefiboset, dice la palabra, perdón, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Ojo, qué increíble. Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Saben? Mefiboset se consideraba un ¿qué? Un perro muerto. Vea, yo, no sé, mientras estuve estudiando estos días atrás, digo yo, estoy buscando o pensando en alguna expresión o en una autoconcepción de alguien más bajo que un perro muerto que encuentro en la Biblia. O sea, yo tengo un dicho, ¿cómo están? Sí, como 17 perros bajo cero, cuando anda uno ahí con las pilas bajas. Pero eso es un dicho, pero bíblico. Que alguien diga, ¿quién soy yo para que me mires a tu siervo, un perro muerto como yo? Esa era la percepción que tenía Mefiboset de él. Pregunta, ¿cuántas veces en la vida nos hemos sentido como un perro muerto? 17 perros bajo cero. ¿Cuándo nos hemos sentido así? ¿Cuándo nos hemos sentido que no valemos? Que la embarramos, que hicimos algo malo, que no valgo nada, que Dios no puede usarme. O bien, si no lo sentimos, nos lo hacen ver. ¿A quién se lo han hecho ver?
y nos hace sentirnos como un perro muerto. ¿Saben? Pero el rey le dijo otra cosa. Comerás en mi mesa, le dijo a Mefiboset. Comerás en mi mesa. Versículo 8 dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey lo llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, dice, el hijo de tu señor, ¿qué dice? Comerá siempre en mi mesa. ¿Saben? Esa es la misericordia y la gracia de Dios transformada en nuestras vidas. A pesar de que no hemos hecho nada por ganarlo, a pesar que no lo merecemos, a pesar que muchas veces nos hemos sentido como un perro muerto, Dios nos dice, aquí está, ven a comer a la mesa. Y nos recibe como sus hijos y nos cambia la identidad. A Mefiboset le cambió su identidad. Le cambió la identidad de perro muerto a alguien en el palacio del rey que comía todos los días con el rey en una mesa real. Le devolvió sus tierras, su lugar. ¿Sabe? Muchas veces Dios no nos llama o no nos ve como nosotros nos vemos. Muchas veces Dios no nos dice como nosotros nos llamamos. No me dice Rafa, no me dice David, no me dice Minor, no me dice Brunilda, no me dice Katia. No nos dice así. ¿Saben cómo nos dice Dios? Dios nos dice como Él nos ve, como sus hijos. Por esa misericordia, por esa gracia. David se decía a sí mismo perro muerto. Mefiboset. Y David le cambia esa identidad, le dice, no, tú eres parte del palacio, vas a comer conmigo todos los días. Muchas veces necesitamos entender que no somos nuestro pasado, que no somos un error, que no somos efecto de una caída, sino que somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y tenemos que creérnosla, hermanos. Si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos entendido que no hay otra manera de salvarnos, que no hay otra manera, que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Dios nos llama a entender y a recibir, porque en veces somos malagradecidos y no queremos recibir esa misericordia y esa gracia de Dios. Muchas veces es que creemos que no la merecemos y que no hemos hecho nada por Él. Por eso. Pero es que no tenemos que hacer nada, porque Jesucristo ya hizo todo. No sé si me explico. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Hoy somos sus hijos. No somos un perro muerto. Somos hijos del Dios Altísimo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Esa gracia y esa misericordia de Dios nos busca, nos atiende, nos amplía. Esa misericordia de Dios nos acepta tal como somos. Es importante que entendamos que no podemos hacerlo solos. Nos cambia la identidad de perro muerto a hijo de Dios y nos lleva a comer a su mesa cada día. Pero hay que entenderlo, hay que recibirlo, hay que creerlo. Dice que Mefiboset se sentaba todos los días a la mesa. Y yo creo que algo poderoso pasaba en la vida de Mefiboset. Yo traté de pensar un poco cómo ilustro esto. Yo me imagino una mesa enorme, real,
Me imagino un mantel enorme, real, y Mefiboset sentado a la mesa y un mantel que le tapaba sus pies lisiados. Y tapaba y cubría su debilidad, su deficiencia física. Así es Dios. Cuando Dios te recibe, cubre nuestros pecados. Así es, igual. Y nos invita a estar en la mesa. Su vergüenza, la vergüenza de Mefiboset era cubierta por la gracia y la sangre de Jesucristo. Así es la gracia de Dios. Voy terminando, hermanos. No dice, la palabra no dice, la gracia, la misericordia no dice que somos perfectos. No dice eso. Pero sí dice que por la misericordia, la obra y la gracia del Señor Jesucristo hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Colosenses 3, 1 y 6, y voy terminando, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Saben, Dios nos llama a una vida espiritual nueva que empieza cuando nacemos de nuevo en Cristo, a una condición física como una referencia a nuestra condición espiritual, como tenía Mefiboset, y nuestra condición espiritual, y nos da su gracia, nos da su misericordia. Tratemos de imaginar un momento a Mefiboset, un momento, entrando al palacio, temblando, sudando, esperando morir. No sabía para qué lo había llamado el rey, pero la lógica era que iba a morir, porque era normal. Pero en lugar de la pena de muerte, escucha: no tengas temor, te devolveré todo, comerás siempre a mi mesa. Y cambiemos la imagen y pensémoslo, imaginémoslo sentado en la mesa del rey, aceptado, amado, recibido, comiendo manjares, pasando de un lugar donde vivía llamado Lodebar, escondido, herido, árido, seco, pasar de carencia a abundancia, de exclusión a honor, de olvido a restauración. Eso es exactamente lo que reciben los hijos del Señor cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando encontramos a un Dios que nos busca, cuando aceptamos esa misericordia, esa gracia, y nos busca no por lo que somos, sino por lo que hizo su Hijo Jesucristo, por amor a Jesucristo, no porque hayamos hecho algo y somos aceptados por otro. Cambia nuestra identidad, nuestra forma de ser, y nos invita a todos los días, porque es todos los días, recibir su misericordia, su gracia y su bondad. ¿Cómo, hermanos, perder eso? ¿Cómo desperdiciar eso? Saben, yo no sé si hay alguien aquí que no haya recibido esa misericordia de Dios. No sé si hay alguien que inclusive se siente como un perro muerto, o alguien que se siente viviendo en Lodebar, abandonado, árido, seco, sin motivo de vivir. Pero hoy el Señor quiere darte la misericordia y la gracia que lo caracteriza. Y ya conocemos a Dios, y muchas veces nos sentimos así. Un hijo de Dios tiene que entender cuál es su identidad en el Señor.
Y si caemos, hay que pedir perdón y volvernos del pecado. Y el Señor dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es normal que de vez en cuando andemos como Mefiboset, que nos sentamos 17 perros bajo cero. Es normal. La vida es una montaña rusa de sentimientos. Pero en la medida que cada día estemos más entendidos de esa misericordia y esa gracia de Dios y la comprendamos en toda su plenitud, hermanos, vamos a tener de dónde agarrarnos, de dónde hacernos, de dónde vivir una vida de abundancia, una vida de paz, sin miedo, como la transformación que tuvo Mefiboset. Muchas veces vivimos con miedo de acercarnos a Dios, porque nos va a juzgar, porque nos va a señalar, porque nos va a decir, y otra vez, usted las mismas. Pero Él no trabaja así. Él no trabaja así. Amén.